Se lo preguntaré francamente. Alexander, ¿se ha dopado alguna vez en su vida? Nunca en mi vida he recurrido al dopaje. ¿Creía que la historia del dopaje de los atletas rusos había llegado a su fin? De ninguna manera. Recibí un paquete de documentos. Al abrirlo y leerlos, sentí como si yo mismo me hubiera cubierto de barro. Está en juego el derecho de los deportistas rusos a participar en todos los torneos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio y la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Si me dijeran, Nikita, estás descalificado, devuelve la medalla, no se la daría a nadie. Esta medalla es mía. Sé que me la gané honestamente. Al igual que hace 4 años, el laboratorio antidopaje de Moscú está en el centro del huracán. ¿Quién ha modificado la base de datos de las pruebas antidopaje? ¿Y qué tiene que ver Grigori Rodchenkov con ello? Pudieron reemplazar pruebas limpias por sucias, como si el deportista hubiera tomado sustancias prohibidas. Y tras ello, dirigirse a ese deportista y chantajearlo. Me llamo Alexander Tretiakov. Soy miembro del equipo nacional de Skeleton de Rusia. Soy campeón olímpico, campeón mundial, ganador de la Copa del Mundo, campeón europeo. En este momento me estoy preparando para la Copa del Mundo. Será una temporada larga. Hemos empezado pronto a prepararnos, ahora estamos en Alemania. Esta es la salida, la zona de salida. Tomas carrerilla y vas hacia allá. ¿Cuánto mide la pista? Esta no lo sé, la verdad. 14 curvas y la de la salida. ¿Tiene una pista favorita? La de Sochi es una de mis favoritas. ¿Por qué hemos venido a ver a Alexander Tretiakov? Pues porque tras su triunfo en los Juegos Olímpicos de Sochi tuvo un encontronazo con las autoridades deportivas internacionales. Una vez me rocé con el borde, pero no me dolió. Tretiakov tuvo que luchar por su medalla de oro 2 veces. La primera en la pista olímpica y luego en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Hubo una sesión de la Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico Internacional. Era obvio que no estaban dispuestos a escucharnos. Tomaron solos todas las decisiones relativas a la investigación, las conclusiones y el castigo. Los argumentos de nuestros abogados no les interesaban en absoluto. La piloto de Skeleton, Yelena Nikitina, también tuvo que defender ante un tribunal la medalla de bronce que ganó en Sochi. Bueno, sabes que no puedes cambiar nada. Hace 2 años estaba tan estresada que pensé que se me caería todo el pelo, que me saldrían canas. Parece que se avecina una nueva tormenta. Desde la última vez ya no tengo fuerzas ni para preocuparme. Ya he tenido estrés de sobra. No estoy para más. Alexander, como cualquier otro atleta de alto nivel, siempre está muy centrado en su deporte. Y mientras se concentra en entrenar y en las carreras, apenas tiene tiempo para reflexionar sobre las posibles crisis por venir. Ahora que parece que Rusia ha vuelto a la página de las acusaciones de dopaje del 2015, la prensa occidental ha empezado a informar de que se avecina un nuevo escándalo. Escándalo de dopaje. La WADA investiga si Rusia manipuló datos. La entrega de datos del laboratorio de Moscú, que estuvo en el centro del escándalo del 2015, fue una reclamación clave. La WADA le da 3 semanas a Rusia para explicar las presuntas irregularidades. De nuevo amenazada la participación de Rusia en los Juegos Olímpicos del año que viene. La WADA le dice a Rusia que solo un milagro le permitirá evitar la descalificación y participar en los Juegos Olímpicos del 2020 y la Copa Mundial de Fútbol del 2022. Pero por lo visto ninguno de estos titulares tuvo un efecto tan arrollador como las declaraciones de una sola persona que trabaja en este edificio situado en el corazón de la capital rusa.
Yuri Ganus, el director de la Agencia Antidopaje de Rusia, con quien hablaremos enseguida, ha mantenido una comunicación muy activa con los medios en las últimas semanas. Reconoció que se manipuló los resultados de algunos controles antidopaje antes de ser enviados a la WADA. Ganus no señaló a los culpables, pero dio a entender que era alguien con mucho poder. Por supuesto, sus declaraciones causaron asombro en la comunidad deportiva rusa. Si alguien hace unas acusaciones tan graves, será porque tiene con qué respaldarlas, ¿no es así? Yuri Ganus encabezó la Agencia Antidopaje de Rusia en agosto del 2017, en medio del escándalo del dopaje, y supuestamente tenía que actuar como gestor de crisis. Esa es nuestra divisa. Ya lo ve, básicamente esa es nuestra misión, nuestro rompehielos. ¿El rompehielos Rusada? Sí, esa es nuestra misión, fíjese. ¿Y el hielo es la desconfianza de la comunidad deportiva internacional? No, es un sistema formado a lo largo de muchos años. Avanzamos rompiendo el hielo de ese sistema, ¿comprende? ¿Y por qué estamos bajo el fuego? Pues porque realmente nos atacan por todos lados. En realidad, de momento, los atacados son todos menos el propio Yuri Ganus. Lo trataron muy bien. Incluso recibió cartas de agradecimiento de parte de la comunidad mundial antidopaje tras sus contundentes declaraciones en una conferencia en Estados Unidos sobre la manipulación de resultados de las pruebas de dopaje. Ahí está la de nuestros colegas de Bosnia y Herzegovina. Creemos en ustedes. De hecho, lo escribieron en el 2017. Estamos deseando recibirlos de vuelta en la familia. Sí. ¿Y ahora ya están de vuelta en la familia? ¿Qué piensa? Así es, sí. Y nos creen. Para que los atletas rusos puedan volver a la familia deportiva internacional y competir bajo su propia bandera, no bajo una bandera neutral, Rusia tenía que cumplir toda una serie de requisitos de la llamada hoja de ruta desarrollada por la WADA. Uno de los últimos puntos de la lista era la entrega de la base de datos de las pruebas realizadas en el laboratorio antidopaje de Moscú. Si la base de datos estuviera en orden, la Rusada, la agencia antidopaje rusa, dirigida por Yuri Ganus, podría recuperar sus derechos y los atletas rusos por fin dejarían de ser los eternos sospechosos. Todo indicaba que le pondrían punto final a toda esta historia del dopaje, pero ahora parece haber empezado a escribirse un nuevo capítulo. Por supuesto, no me lo esperaba. Pensaba que tendríamos algunos debates, pero tal y como está sucediendo ahora y la polémica que ha provocado, es una sorpresa poco agradable para mí. Los expertos de la WADA descubrieron algunas incongruencias en la base de datos. En particular, aseguran que hay rastros de archivos borrados. Nadie acusó oficialmente a Rusia, pero pidieron explicaciones sobre las supuestas inconsistencias. Cuando los expertos empezaron a realizar los análisis rutinarios, Yuri Ganus irrumpió en el escenario. Jefe de la agencia antidopaje rusa declara que fueron manipuladas miles de pruebas. Un funcionario ruso dice que el país alteró miles de resultados de pruebas de dopaje. La elegibilidad para los Juegos Olímpicos cuestionada. Jefe de la agencia antidopaje rusa ataca a su propia federación de atletismo y afirma que la vieja guardia en el órgano directivo impide hacer limpieza. Los que critican sus recientes declaraciones dicen que está usted poniendo el carro delante de los bueyes. Sí, sé muy bien quién lo dijo. Solo quieren reincorporarse cuanto antes. La WADA todavía no ha acusado oficialmente a Rusia de manipulación de muestras de dopaje, y aparece usted con sus declaraciones agravando aún más la situación. No acabo de... ¿Quién agravó la situación? ¿Usted con sus declaraciones? Genial. Eso ya lo he oído antes. Cuando dijeron aquello de que Ganus ha reventado el atletismo. Es un disparate, una mentira. ¿Quién lo ha reventado? Yuri Ganus, sin ninguna base sólida, involucra a miles de atletas en una polémica sobre temas de los que carece de la información necesaria. Eso es retórica de la peor especie. El problema es el golpe que ha recibido la reputación de nuestro deporte. El hecho es que el golpe al que se refiere Yuri Ganus puede ser tan fuerte que el deporte ruso acabe básicamente noqueado. Desde el 2019, la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje con sede en Canadá, dispone de facultades más amplias. Ahora es la WADA y no el Comité Olímpico Internacional como antes quien puede suspender tanto a ciertos atletas como a países enteros.
Si se logra demostrar que se manipularon las pruebas de dopaje, algo que Yuri Ganus prácticamente ha admitido, a Rusia no se le dejaría participar en ninguna competición internacional bajo la égida de la WADA, ni siquiera bajo una bandera neutral, y eso incluye los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol. Un aislamiento deportivo total. ¿Cómo explicar algo así a atletas rusos como Alexander Tretiakov, que ya se perdió los Juegos Olímpicos del 2018 solo porque la WADA lo juzgó sospechoso de haber usado una sustancia prohibida? Reflexioné sobre aquello, pero no quería culpar a nadie ni preguntarme por qué a mí. Veo esa época como una prueba que me hizo más fuerte. Cuanto más conoces a los atletas, más valoras su dedicación y su trabajo duro. Solo imagínense cómo se sienten en medio de todas esas interminables acusaciones de dopaje. No has hecho nada malo, estás limpio, llevas toda la vida trabajando al máximo para formar parte de la élite del deporte mundial. Y de todos modos pueden ir a por ti, pueden tratar de quitarte tu medalla, tu bandera y, lo más importante, la posibilidad de competir. Y no puedes hacer nada contra ello. Las acusaciones contra Tretiakov y otros muchos atletas olímpicos rusos se basaron en el testimonio de una sola persona que desempeñó un papel clave en el escándalo de dopaje que estalló tras los Juegos Olímpicos de Sochi. Y parece que también está implicado en lo que está pasando hoy. ¿Hubo una manipulación con el fin de ocultar los resultados positivos de las pruebas de dopaje de atletas rusos? Solamente hubo manipulaciones cuando Grigori Rodchenkov trabajó en el laboratorio, desde el 2012 hasta el 2015. ¿Qué problema hay con la base de datos? ¿Y por qué el nombre de Rodchenkov vuelve a aparecer justo cuando hay en juego durísimas sanciones contra el deporte ruso? Me llamo Yuri Silaev. Mi tarea es investigar sobre la base de las 31 preguntas formuladas por la WADA sobre los materiales retirados del laboratorio antidopaje de Moscú en enero del 2019. La WADA hace una pregunta bastante seria al Ministerio de Deportes de Rusia. La base de datos LIMS que le facilitaron fue modificada. Fueron eliminados ciertos archivos. ¿Cómo puede explicarlo? Empecemos explicando qué es el LIMS. Es un sistema informático desarrollado bajo la dirección de Grigori Rodchenkov. Fue presentado a los empleados del laboratorio como una herramienta que permite digitalizar sus operaciones en lo que se refiere al control de las pruebas de dopaje. ¿Para qué crearon el sistema en realidad? Si se analiza en profundidad, resulta que este alberga un mecanismo para realizar ciertas actividades comerciales. Grigori Rodchenkov es el exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú. La WADA lo acusó de haber destruido más de 1.400 muestras de análisis antidopaje unos días antes de la inspección. Rodchenkov se trasladó a Estados Unidos, reconoció sus faltas y se convirtió en el principal informador de la WADA. Fue precisamente tras las declaraciones de Rodchenkov cuando el COI empezó a suspender a los atletas rusos y quitarles las medallas. Ese fue el caso no solo de Alexander Tretiakov, sino también, entre otros, del esquiador Nikita Kryukov, que en el 2014 ganó la medalla de plata en velocidad por equipos en Sochi. Esta es la joya que me traje de Sochi. Una medalla de plata de los Juegos Olímpicos. Entregué 25 años de mi vida para conseguirla. Me enteré por las noticias de que me la habían quitado porque el señor Rodchenkov había hecho pública una lista de deportistas tramposos que escribió de memoria. Al principio no nos lo tomamos muy en serio. Nos preguntamos, ¿qué ocurrencia es esa? Pero cuando la noticia se empezó a difundir, pensamos, ¿en qué se basa? ¿Qué está pasando aquí? Estábamos desconcertados. Le haré una pregunta bien directa. ¿Alguna vez se ha dopado? Nunca.
Me sé un pequeño chiste que viene al caso. Quizás sea inapropiado para la televisión. Todo pasa en un tribunal. El juez pregunta, ¿tiene algo que añadir? El demandante se levanta y dice, sí, la hija del acusado es una prostituta. El acusado interviene, pero si mi hijo es un hombre. Y el demandante dice, ¿y qué? Yo me limito a acusar, usted apáñeselas como pueda. Este es lo mismo, uno dice algo y el resto que se las apañe. Kryukov, Tretiakov y otros 26 deportistas rusos que aparecen en la llamada lista de Rodchenkov fueron absueltos por un tribunal de arbitraje deportivo en Lausana. Y es que el COI se limitó a creer en las palabras de Rodchenkov, mientras que un juez profesional no lo hizo. La primera vez que vi a Grigori Rodchenkov fue en el 2009. Nos reunió a todos y nos dijo algo así como, todo el mundo se dopa, solo que unos lo ocultan mejor que otros. Nos preguntamos, ¿pero qué está diciendo? Fue Rodchenkov quien supervisó la creación del llamado Sistema de Gestión de Información de Laboratorio, o LIMS. Básicamente era el programa con el que procesaban y almacenaban todos los datos relacionados con los resultados de los controles antidopaje enviados al laboratorio de Moscú dirigido por Rodchenkov. Podrían sustituir los resultados negativos por los resultados positivos, como si el atleta hubiera tomado sustancias ilegales y luego ir a chantajear al atleta con el fin de obtener fondos. Esta es una copia del expediente del caso. La instrucción contra Rodchenkov se inició en el 2011, mucho antes de que se acusara a Rusia de tener un programa estatal de dopaje. Ya entonces, Rodchenkov fue investigado por tráfico ilegal de diversas sustancias. Los fiscales creían que tenía previsto vendérselas a los atletas. Pero volvamos a la base de datos LIMS. Como sabemos por el documental Ícaro, ganador de un Oscar, en el 2015 Rodchenkov huyó a Estados Unidos y se llevó una copia de la base de datos para usarla como prueba de que se manipularon los resultados de los controles antidopaje. Desde entonces, la WADA tiene una copia de la base de datos de Rodchenkov, o la base de datos del informante, como ellos la llaman. Esa era la copia que la WADA quería comparar con la base de datos del laboratorio antidopaje de Moscú. Cuando compararon ambas copias, los expertos de la WADA dieron la voz de alarma y nuevamente el deporte ruso se vio amenazado con el aislamiento total. En resumen, lo que la WADA intenta decir es, miren, aquí hay algo que no cuadra. Hay diferencias entre los datos que recibimos del informante y los datos del laboratorio de Moscú en enero del 2019. ¿Y saben qué? Resulta que los expertos rusos sabían desde el principio que las dos bases de datos no iban a coincidir, aunque según ellos eso no demuestra que se hubieran cometido irregularidades. Ahora nos explicarán por qué. Me llamo Ksenia Maskova y soy directora del Centro de Derecho Deportivo de la Universidad Estatal de Derecho Oleg Kutafin en Moscú. Pertenecí al equipo de expertos independientes que participaron en las conversaciones con la WADA sobre la transferencia de la base de datos LIMS. La WADA afirma que en la base de datos del laboratorio de Moscú faltan resultados positivos de las pruebas de dopaje de algunos atletas. ¿Cómo pudo pasar algo así? Para afirmar que faltan archivos se basan en que aparecen en la base de datos del informante, pero no en la nuestra. En tal caso, es legítimo preguntarse si alguien pudo haber agregado esos archivos artificialmente a la base de datos del informante. ¿Es posible que esos archivos en origen no existieran? Hay ordenadores, las llamadas estaciones de trabajo, a las que se conectan directamente unos aparatos conocidos como analizadores. Cuando aparece una muestra en la que se detecta una sustancia prohibida, el resultado se ingresa en un registro asignándosele el valor de 1. Esto quiere decir que se ha detectado una sustancia ilegal. ¿Me pasa el rotulador? Claro. A ver si lo he entendido bien. Nosotros le proporcionamos a la WADA una copia de la base de datos LIMS. Y hay otra copia que ya tenía la WADA. Al consultar su base de datos, la WADA ve que aparece un 1 junto a los nombres de algunos atletas. Al revisar nuestra copia de la base de datos, se descubre que en esos registros lo que aparece es un 0. Y se preguntan cómo fue que alguien pudo cambiar los valores de 1 a 0 y por ende cambiar los resultados de una prueba de dopaje que dio positivo. Mira, esta base de datos la obtuvo Grigori Rodchenkov.
en el pasado y se la llevó a Estados Unidos. Una vez allí, esta base de datos pudo haber sido modificada al gusto de cualquiera. Al comparar las dos bases de datos, la de Moscú y la de Rodchenkov, la WADA identificó a 298 atletas rusos cuyas pruebas de dopaje fueron consideradas sospechosas. Suena fatal, pero ¿qué significa realmente? Significa que en la base de datos de Rodchenkov aparece un 1 junto a los nombres de 298 atletas, mientras que en la base de Moscú solo aparecen 29. En un principio, esto de aquí eran ceros. Al principio, en la copia de Rodchenkov, estos valores eran ceros, ¿no? Sí. Pero él mismo Pudo entrar en la base de datos y cambiar los ceros por unos. El examen forense independiente sugiere que Timofey Sobolevsky y Oleg Mikhailov, ex empleados de Rodchenkov, se conectaron de forma remota al sistema LIMS de Moscú en varias ocasiones, después de haber huido del país. De modo que habrían podido cambiar los ceros por unos tanto en su copia de la base de datos como en la que quedó en Rusia. Timofey Sobolevsky entró en el programa desde Estados Unidos unas 340 veces. Oleg Mikhailov hizo lo mismo desde Estados Unidos unas 25 veces. Habrían podido alterar cualquier registro del sistema. ¿Acaso la WADA creyó ciegamente en las palabras de Rodchenkov? ¿Creyeron que la base de datos que él usaba era la única legítima? Mucha gente dice que no se puede confiar en él, que es un criminal. Bueno, la verdad no es como la pintan. ¿Por qué le creemos? Tenemos dos motivos. Primero, porque si me mentía a mí o a los miembros de mi equipo, corría el riesgo de perder su visado y ser deportado. Veamos si lo he entendido. Desde el principio usted sabía que las dos bases de datos no coincidirían bajo ninguna circunstancia. Naturalmente, la WADA estaba tan al tanto de ello como nosotros. Entonces, ¿por qué presentan ahora estas reclamaciones contra Rusia de que las bases de datos no son idénticas? No hemos recibido ninguna explicación clara y lógica de nuestros colegas extranjeros al respecto. Yuri Ganus, sin embargo, es de otra opinión. Han comparado dos bases de datos, una que fue recibida inicialmente de un informante. No, no es así. Y la otra procedente del laboratorio de Moscú. No, es mentira. Espere. Es una acusación falsa, se lo repito. No hay nada con qué comparar las alteraciones de los años 2018 y 2019. Nada. Eso es mentira. Efectivamente, los representantes de la WADA señalan que en la base de datos del laboratorio de Moscú se introdujeron cambios incluso poco antes de su entrega. De ser así, Rodchenkov no tiene nada que ver con estos cambios. Hemos preguntado a otro experto en leyes familiarizado con la situación. Cierto, en la WADA nos reprocharon que el 9 de enero, justo antes de que recolectaran los datos, se produjeran inicios de sesión en el sistema. El caso es que el sistema LIMS está operativo y sigue manteniéndolo en funcionamiento en todo momento. El LIMS es un programa bastante sofisticado. Con una simple búsqueda en Google, uno no puede averiguar cómo funciona, y su único desarrollador huyó a Estados Unidos junto con Rodchenkov. Así pues, el nuevo personal del laboratorio tuvo que aprender a trabajar con el sistema desde cero. Se han cometido muchos errores, y es fácil seguir la pista de los que pertenecen al periodo entre el 2015 y el 2019. De vez en cuando el sistema se caía y había que actualizarlo. Y claro, se hacían copias de seguridad y parte de la información irrelevante se eliminaba. Lo curioso es que la WADA solía criticar al LIMS por ser un sistema burdo y poco fiable. Pero ahora lo presenta como la prueba principal de la existencia de manipulación de resultados de los controles de dopaje. Por supuesto, existe una forma mucho más fiable de averiguar si alguien intentó ocultar el uso de sustancias prohibidas. Basta con analizar la propia muestra de orina. Aquí tengo un frasco con muestras. Sí. Que fueron usadas en una prueba de dopaje. Supongamos que el resultado es positivo. La información sobre el contenido está disponible en el sistema. Sí. Ahora bien, podríamos decir que la base de datos LIMS, al igual que la base de datos que fue manipulada y de la que estamos hablando, son como una especie de etiqueta gigante. La WADA dice básicamente que esa etiqueta electrónica fue modificada. Bueno, entonces, ¿por qué no vemos lo que hay en el frasco?
Pero, ¿Cuál es el resultado de la prueba? ¿Positivo o negativo? mire, ¿Ha probado alguien abrirlo? no, es que, mire, ¿Por qué todos se conforman con ver la etiqueta y no lo que hay en el frasco? porque se trata de dos etapas distintas, dos cuestiones distintas. Está volviendo a usar la misma retórica engañosa. Muy bien, tal vez no entendamos del todo lo que está pasando. Pero la WADA descubrirá la verdad, sin duda alguna. Si se les ocurre despojar a los atletas rusos de sus medallas y prohibirles participar en las competiciones, presentarán pruebas concluyentes, ¿no es así? No será solo porque a alguien no le cuadren unos cuantos ceros y unos. Puede que Rodchenkov no sea el testigo más fiable, pero ahora ha empezado a testificar el jefe de la rusada, y él, por supuesto, es fiel a su palabra. Una vez más, para que conste, ¿es una suposición suya? Fue una suposición. ¿No tiene pruebas No, por supuesto. de que se hiciera premeditadamente? Espere. Por supuesto que no. Ya se lo dije, hablaba de una posibilidad lógica. Pero no tiene ninguna prueba que lo sostenga, es solo su suposición. Sí, dejémoslo así. Desde que tenía 12 años, he soñado con ser campeón olímpico. Para ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos hay que trabajar muy duro. Me considero un hombre honrado y decente que siempre ha seguido las reglas. Doparme para ganar una medalla, jamás haría algo así.